Arratsaldeon. Me llamo Charo Chechipía y os voy a comentar por qué el modelo D ha presumido siempre de ser vanguardia, por los métodos pedagógicos que se han utilizado. Durante 40 años he trabajado como profesora en el modelo D, 21 años en infantil y primaria y 19 en secundaria y bachillerato. En el curso 1980-81 empecé a trabajar en Ikastola Municipal de Iruña. Fui tutora de un grupo de 19 niños y niñas en un aula de 15 metros cuadrados, sin ventilación. En unas bajeras que estaban en la Plaza Virgen del Puy en San Juan, donde había 4 aulas. El resto de Udal Ikastola estaba ubicada en Ansoain, en barracones. Equipaciones penosas todas ellas. En el curso 81-82 se ocupó Egoalde por padres y madres y profesorado, un centro construido pero que no tenía ningún uso. Más tarde se consiguió el centro de Asula en la Chantrea y Amayor en Iturrama. En este momento se puede decir que las ikastolas o centros modelo D están bien equipadas. Se cuenta con buenos materiales didácticos y tecnológicos. Cuando empecé a trabajar nos fabricábamos la imprentilla en casa para poder hacer copias y llevarlas al aula. En aquel entonces contábamos con gran apoyo de padres y madres y estábamos muy motivados por hacer bien nuestro trabajo. Fue fundamental el trabajo en equipo. Diseñábamos todas las áreas, poníamos en común los contenidos y metodología que luego llevábamos al aula. En el aula se favorecía el trabajo en grupo, que enriquece y favorece la responsabilidad personal. Ahora se ha visto que lo que antes sirvió, ahora también es válido. El trabajo en equipo sigue en boga en todas las etapas educativas. La experimentación era básica en todas las materias. Se hacían juegos, se buscaban datos, se hacían múltiples salidas, excursiones, campamentos, hacíamos encuestas, preguntas y se buscaban las respuestas. Se ordenaban las ideas principales y se sacaban conclusiones. Cuando la profesora da una explicación, la alumna aprende. Cuando la alumna lee con la lectura, también aprende. Y aprende más y mejor cuando se acompaña de una imagen. Pero aprende más cuando además realiza algo, un proyecto, etc. Y el colmo del aprendizaje se da cuando es capaz de explicar aquello que ha hecho. Y además ello la llena de orgullo. En el modelo D, en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato y en todas las materias, no solo en la asignatura de euskera, se trabaja la comprensión y expresión oral, así como la lectura y expresión escrita. Se trabajan múltiples discursos, relatos, artículos, se aprende a explicar, a argumentar, a manifestar deseos y a decir quiénes somos. Se aprende el funcionamiento del discurso en euskera, aprendizaje que luego le sirve al alumno, a la alumna, cuando se tiene que expresar en otras lenguas. Y en conclusión, puedo afirmar que aquellos fundamentos metodológicos que conocí en mis primeros años como docente siguen teniendo vigencia en el modelo D. Un clima de confianza, aprecio hacia las diferencias individuales que favorecen el aprendizaje creativo y la comunicación entre las personas. Una enseñanza que parte del entorno y todo ello con el objeto de tomar parte en la euskaldunización y en la transformación y mejora de la sociedad. Eskerrik asko.